El millonario ve a una niña pobre llorando vendiendo limonada y descubre que su familia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol de la mañana golpeaba los enormes ventanales del ático en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Héctor Mendoza observaba la ciudad despertar desde lo alto de sus 50 pisos, sosteniendo una taza de café importado que costaba más de lo que muchos mexicanos ganaban en un día. A sus 45 años, había conquistado todo lo que el dinero podía comprar. El imperio tecnológico que fundó, Mendoza Tech, estaba valorado en miles de millones de pesos. Poseía casas en 3 continentes y su garaje albergaba una colección de Minimum autos que haría suspirar de admiración a cualquier entusiasta. Sin embargo, mientras sus ojos recorrían el horizonte capitalino, un suspiro escapó de sus labios. Había algo que faltaba, un vacío que ninguna de sus posesiones lograba llenar. «Señor Mendoza, su desayuno está servido», anunció Dolores, el ama de llaves que cuidaba de su apartamento desde hacía más de 10 años. «Gracias, Dolores», respondió mecánicamente, sin desviar la mirada de la ciudad. La mesa estaba impecablemente arreglada, con una variedad de frutas frescas, panes artesanales y huevos preparados exactamente como le gustaban. Héctor se sentó, pero apenas tocó. La comida. Las notificaciones en su celular ya disparaban sin parar. Correos, mensajes, llamadas perdidas. El mundo no esperaba, ni siquiera por unos minutos de reflexión. ¿Algún problema con el desayuno, señor?, preguntó Dolores, notando su falta de apetito. «No, está perfecto como siempre», forzó una sonrisa. «Solo estoy sin hambre hoy». La verdad era que Héctor había perdido el gusto por casi todo. Las reuniones de negocios, las cenas en restaurantes con estrellas Michelin, los eventos de gala, todo se había convertido en una rutina aburrida, predecible. Las personas a su alrededor parecían sonreír solo a su dinero, no a él. ¿Amigos? ¿Verdaderos? Quizás unos pocos de los tiempos de universidad, antes del éxito de Mendoza Tech, pero incluso ellos se habían distanciado con el tiempo. Su chofer ya lo esperaba en el garaje para llevarlo a la oficina principal de la empresa en Santa Fe. El trayecto era siempre el mismo: bajar de Polanco, pasar por Periférico, enfrentar el tráfico caótico mientras respondía correos y hacía llamadas en el asiento trasero del Mercedes blindado. «Buenos días, don Héctor», saludó Ramón, su chofer de Oaxaca, que trabajaba para él desde hacía 7 años. «¿A la oficina hoy?». Héctor dudó. La idea de otro día repleto de reuniones interminables, decisiones corporativas y adulaciones de ejecutivos le hizo sentir una súbita claustrofobia. «Hoy no, Ramón», respondió, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «Vamos a dar una vuelta». «¿Dar una vuelta, señor?», el chofer preguntó confundido. «Sí, quiero ir al Parque Chapultepec». La expresión de Ramón no ocultaba su sorpresa. En todos esos años, Héctor nunca había pedido ir a un parque en pleno lunes por la mañana. «Como usted diga, señor». El cielo de la Ciudad de México estaba nublado aquella mañana, presagiando lluvia. Combinaba perfectamente con el estado de ánimo de Héctor. Durante el trayecto, observaba por las ventanas oscurecidas del auto la ciudad que había ayudado a transformar con sus innovaciones tecnológicas. La Ciudad de México, gigante de concreto, albergaba mundos completamente diferentes a pocos kilómetros de distancia. Al llegar a Chapultepec, Héctor pidió que Ramón lo esperara. «¿Va solo? ¿Quiere que lo acompañe?». «No hace falta, gracias. Quiero caminar un poco. Vuelvo en 1 hora o 2». Ramón asintió, aún confundido con aquella ruptura de la rutina. Héctor caminó lentamente por los senderos del parque. Era lunes, así que el lugar estaba relativamente vacío, con solo algunos corredores matutinos, ancianos haciendo ejercicio y empleados cuidando del mantenimiento. Respiró profundamente, sintiendo el aire menos contaminado bajo las copas de los árboles. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que simplemente había caminado sin un objetivo, sin una reunión,
sin estar corriendo contra el reloj. Las nubes se volvían cada vez más densas y algunos truenos podían escucharse a lo lejos. Héctor continuó su caminata, observando los detalles a su alrededor como si los viera por primera vez. La gente parecía apurada ahora, buscando refugio antes de que cayera la lluvia. Fue entonces cuando, al doblar una curva en uno de los caminos menos transitados del parque, divisó un pequeño puesto improvisado. Era simple, hecho con cajas de madera y una lona azul descolorida que servía como techo. Un cartel escrito a mano anunciaba «Limonada fresca, 20 pesos». Detrás del puesto, una niña de aproximadamente 10 años miraba ansiosamente al cielo, preocupada por la lluvia inminente. Sus grandes ojos oscuros estaban húmedos y parecía luchar contra las lágrimas mientras sostenía una jarra de vidrio llena de limonada. Vestía ropa sencilla pero limpia, una camiseta amarilla con estampados descoloridos y un short de mezclilla. Algo en aquella escena conmovió a Héctor. La determinación de la niña por mantener su pequeño negocio, funcionando incluso bajo la amenaza de lluvia, la simplicidad del puesto en contraste con los edificios lujosos que él frecuentaba, la vulnerabilidad en su mirada, todo eso creó un impacto que no esperaba sentir. Impulsado por una curiosidad que no sentía desde hacía mucho tiempo, Héctor se acercó. La niña rápidamente secó sus lágrimas con el dorso de las manos e intentó componer una sonrisa. «Buenos días. Señor, ¿quiere comprar una limonada? Está fresquita, la hice hoy en la mañana», dijo con un entusiasmo que no combinaba con sus ojos aún húmedos. «Hola», respondió Héctor, observando mejor a la pequeña emprendedora. «Parece deliciosa esa limonada». «Sí, señor. Mi abuela me enseñó a hacerla. Tiene el punto exacto de azúcar». Héctor notó que además de la jarra llena, había solo 3 vasos de plástico vacíos sobre la mesa improvisada. Ningún cliente hasta ese momento. «¿Vendes aquí siempre?», preguntó genuinamente interesado. La niña dudó por un momento, como si evaluara si debía confiar en aquel extraño bien vestido. «Empecé la semana pasada», respondió finalmente. «Pero hoy está difícil. Creo que va a llover y nadie está pasando por aquí». Un trueno más fuerte sonó, haciendo que la niña se encogiera ligeramente. «¿Cómo te llamas?», Héctor preguntó, sintiendo una conexión inexplicable con aquella niña. «Lupita», respondió ella. «Lupita Hernández». «Mucho gusto en conocerte, Lupita. Yo soy Héctor». Él omitió intencionalmente su apellido, algo que raramente hacía. «¿Por qué estás triste? ¿Es solo por la lluvia?». Los ojos de Lupita se humedecieron nuevamente, y esta vez no pudo contener algunas lágrimas que rodaron por sus mejillas. «Es que necesito vender toda esta limonada», explicó con la voz entrecortada. «Mi mamá está desempleada desde hace tiempo y la renta está atrasada. Pensé que podía ayudar vendiendo limonada, pero…». Miró la jarra llena y los vasos vacíos, dejando que la frase muriera en el aire. Héctor sintió que algo se rompía dentro de él. En su mundo de negocios millonarios y decisiones que afectaban a miles de empleados, había olvidado cómo pequeñas luchas podían ser significativas. La determinación de aquella niña por ayudar a su familia con un simple puesto de limonada lo golpeó con una fuerza inesperada. En ese momento, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, grandes y pesadas. Lupita miró al cielo con desesperación, sabiendo que su día de ventas estaba oficialmente arruinado. «¿Cuánto cuesta? ¿Toda tu limonada?», preguntó Héctor repentinamente. «¿Toda la limonada?». Lupita abrió mucho los ojos, confundida por la pregunta del hombre bien vestido frente a ella. «Sí. ¿Cuánto costaría si comprara todo de una vez?». Héctor repitió, mientras las gotas de lluvia se volvían más frecuentes. Lupita miró la jarra casi llena y comenzó a hacer cuentas mentalmente, moviendo los labios mientras calculaba. La escena provocó una sonrisa discreta en Héctor, que veía en aquel gesto la seriedad con que la pequeña emprendedora llevaba su negocio. «Tengo casi 10 vasos todavía», dijo finalmente. «¿Entonces serían 200 pesos?» La forma en que transformó la afirmación en una pregunta revelaba su inseguridad,
Quizás temía que el valor fuera demasiado alto y espantara a su único cliente del día. 200 pesos por toda esta limonada es un excelente negocio, afirmó Héctor, sacando la cartera del bolsillo interno de su traje italiano. Pero sabes, en las negociaciones es importante siempre valorar correctamente tu producto. Sacó un billete de 1,000 pesos y se lo extendió a Lupita, cuyos ojos se agrandaron aún más. No tengo cambio para eso, señor. No necesitas darme cambio, respondió Héctor. La limonada vale ese valor para mí. La lluvia comenzaba a arreciar y algunas gotas ya atravesaban la lona improvisada que cubría el puesto. Lupita miró el billete en sus manos como si fuera algo mágico, luego la jarra de limonada y nuevamente a Héctor. ¿Pero usted ni siquiera se va a llevar la limonada? No podría cargar todo eso, sonrió. ¿Qué tal si guardas la jarra y volvemos a tu casa antes de que la lluvia nos agarre de verdad? Lupita dudó. Desde pequeña había escuchado de su madre que nunca aceptara aventones de extraños. Héctor percibió su aprensión. Mira, tengo a mi chofer allí en la entrada del parque. Podemos llevarte hasta tu casa si quieres. O puedo llamarte un taxi. No es seguro quedarte aquí con esta tormenta acercándose. La niña se mordió el labio, aún indecisa, pero un relámpago seguido de un trueno estruendoso pareció ayudarla a tomar una decisión. Rápidamente, comenzó a guardar sus pocas pertenencias en una mochila desgastada, los vasos de plástico, el cartel escrito a Jason en mano y la preciosa jarra de limonada. ¿Vives lejos de aquí?, preguntó Héctor, ayudándola a desmontar la estructura improvisada. En la colonia Nesa, respondió ella, refiriéndose a una de las áreas más pobres del este de la ciudad de México, conocida por sufrir inundaciones frecuentes durante la temporada de lluvias. Héctor sintió un nudo en el pecho. El contraste entre los mundos no podría ser mayor. De su apartamento en Polanco a la colonia humilde de Nezahualcóyotl. Mientras caminaban apresuradamente hacia la entrada del parque, la lluvia aumentaba de intensidad, y Héctor se quitó su saco para cubrir a Lupita, que sostenía firmemente su mochila con las ganancias del día. Ramón abrió mucho los ojos al ver a su patrón regresar empapado, sin saco, y acompañado de una niña que claramente no pertenecía al círculo social, de Héctor Mendoza. Ramón, ella es Lupita, presentó Héctor al abrir la puerta del auto. Vamos a llevarla a su casa, vive en Nesa. El chofer asintió sin cuestionar, aunque su mirada revelaba sorpresa. En 7 años trabajando para Héctor, nunca lo había visto traer a una niña al auto, mucho menos una de origen tan humilde. Dentro del lujoso Mercedes, Lupita se sentó tímidamente, tratando de no mojar la tapicería de piel con su ropa húmeda. Sus ojos recorrían el interior del vehículo con fascinación. Los asientos de piel, el sistema multimedia, los vidrios que se oscurecían automáticamente. Su carro es muy bonito, comentó en voz baja. Parece de película. Gracias, respondió Héctor, dándose cuenta de cómo aquello que para él era solo un medio de transporte, para Lupita representaba algo extraordinario. Durante el trayecto hasta Nezahualcóyotl, la conversación fluyó de manera sorprendentemente fácil. Lupita contó que tenía 11 años y estudiaba en la escuela primaria del barrio. Vivía con su madre, Isabel, y su abuelo, don Francisco, en una casa sencilla. El padre se había marchado cuando ella era apenas un bebé y nunca más supieron de él. Mi mamá es costurera, explicó Lupita con orgullo. Hace ropa hermosa, pero la tienda donde trabajaba cerró hace 3 meses y no consigue empleo en ningún lado. ¿Y qué hace tu abuelo?, preguntó Héctor, genuinamente interesado en la historia de aquella familia. Una sonrisa melancólica apareció en el rostro de Lupita. El abuelito Paco ahora solo se queda en casa. Está viejito y tiene problemas del corazón, pero me cuenta historias de cuando era dueño de tiendas. Dice que un día tuvo varias mueblerías en la Ciudad de México. Ese detalle captó la atención de Héctor. ¿Tu abuelo era empresario? Sí, tenía Muebles Hernández. El abuelito dice que eran las mejores mueblerías de la ciudad, pero luego todo salió mal. Lupita bajó la voz. No le gusta hablar de eso. Se pone triste. A medida que se acercaban a Nezahualcóyotl,
El paisaje urbano cambiaba drásticamente. Los edificios lujosos y avenidas bien cuidadas daban paso a construcciones sencillas, algunas sin terminar, calles estrechas y mal pavimentadas. La fuerte lluvia formaba grandes charcos, y Ramón conducía con cautela para evitar los baches en el asfalto. «Es allí, en esa calle», indicó Lupita señalando una callejuela lateral. La casa de los Hernández era una construcción simple de 2 habitaciones, pintada de azul claro descascarado, con un pequeño patio en el frente protegido por una barda baja y una puerta de hierro oxidada. Incluso bajo la lluvia, era posible ver que el lugar se mantenía con esmero. Algunas plantas en macetas coloridas decoraban la entrada, y las ventanas, aunque sencillas, tenían cortinas limpias y bien cuidadas. Cuando el Mercedes se detuvo frente a la casa, una mujer apareció rápidamente en la puerta, con expresión preocupada. Al ver a Lupita bajando del lujoso auto, su rostro se transformó en puro asombro. «Lupita, ¿qué pasó? ¿Quiénes son estas personas?», preguntó Isabel Hernández, acercándose apresuradamente a la puerta, protegiéndose de la lluvia con un paraguas viejo. «Mamá, él es el señor Héctor, compró toda mi limonada», exclamó Lupita corriendo para abrazar a su madre y mostrar orgullosamente el billete de 1000 pesos. Isabel miró con desconfianza al hombre elegante que salía del auto. Héctor podía sentir el recelo en sus ojos, la desconfianza natural, de quien ya ha enfrentado muchas dificultades y ha aprendido a ser cautelosa. «Buenas tardes, señora Hernández», saludó Héctor, acercándose bajo la lluvia. «Le pido disculpas por traer a Lupita así, sin avisar. Encontré a su hija en el parque cuando comenzó a llover y le ofrecí un aventón». «Pagó 1000 pesos por la limonada, mamá», interrumpió Lupita, aún maravillada con su suerte. La expresión de Isabel osciló entre gratitud y desconfianza. Una mujer hermosa, a pesar del cansancio evidente en su rostro, debía tener poco más de 30 años, pero las dificultades de la vida habían dejado marcas prematuras en su expresión. «Muchas gracias por su amabilidad, señor Héctor Mendoza», completó él extendiendo la mano. Al escuchar el nombre completo, Isabel abrió mucho los ojos. Incluso en la periferia de la Ciudad de México, el nombre del fundador de Mendoza Tech era conocido. «¿Usted es?» «Sí, soy yo», confirmó. «Héctor sin vanidad. Su hija es una emprendedora muy dedicada. Me impresionó su determinación». En ese momento, un señor de cabello blanco apareció en la puerta, apoyándose en un bastón. Su rostro arrugado mostraba curiosidad sobre el movimiento inusual frente a la casa. «¿Quién es Isabel?», preguntó con voz ronca. «Abuelito», exclamó Lupita corriendo hacia adentro para mostrar el dinero que había ganado. «Vendí toda la limonada». Héctor observó al anciano con atención. Había algo familiar en su rostro, en su postura, aunque ahora estuviera encorvada por la edad. «Un empresario que lo perdió todo», había dicho Lupita. La historia provocó una inquietud en Héctor. ¿Le gustaría entrar para protegerse de la lluvia?, invitó Isabel, visiblemente avergonzada por la sencillez de la casa, pero siguiendo las reglas de hospitalidad que nunca había abandonado, incluso en los momentos más difíciles. Héctor miró al cielo cargado y la humilde casa. Una fuerza inexplicable lo impulsaba a conocer más sobre aquella familia, sobre aquel exempresario, sobre una realidad tan distante de la suya, algo más allá de la curiosidad o la compasión momentánea, quizás un llamado del destino o simplemente la necesidad de llenar el vacío que lo consumía. «Acepto con gusto, si no es molestia», respondió haciendo un gesto a Ramón, quien entendió que debería esperar en el auto. La lluvia caía despiadadamente sobre el techo de láminas baratas, creando una sinfonía de gotas que resonaba dentro de la pequeña sala. Héctor entró en la casa de los Hernández, sintiéndose extrañamente fuera de lugar con su costoso traje, ahora parcialmente mojado. El ambiente era simple, pero acogedor. Un sofá desgastado con una colcha colorida para ocultar el deterioro, un pequeño televisor antiguo, algunas fotografías familiares en portarretratos improvisados y, lo que más llamó su atención, un modesto estante con libros bien cuidados.
Por favor, siéntese, invitó Isabel, apresurándose a limpiar el sofá con las manos, en un gesto que revelaba tanto hospitalidad como vergüenza por la simplicidad del hogar. Lupita, ve a buscar una toalla para que el señor Mendoza se seque. La niña desapareció rápidamente y volvió con una toalla azul, limpia, pero visiblemente desgastada por el tiempo. ¿Acepta un café, señor Mendoza?, ofreció. Isabel, visiblemente nerviosa por la presencia de un millonario en su sala. O tal vez un vaso de limonada, añadió con una tímida sonrisa, mirando la jarra que Lupita había traído del parque. La limonada sería perfecta, respondió Héctor, secándose el rostro y el cabello con la toalla. Y, por favor, llámeme simplemente Héctor. Mientras, Isabel iba a la pequeña cocina a preparar los vasos. Don Francisco se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Observó a Héctor con ojos atentos que, a pesar de la edad, aún mantenían un brillo de inteligencia y curiosidad. «Entonces usted es Héctor Mendoza, de Mendoza Tech», dijo el anciano, no como pregunta, sino como afirmación. «Mi nieta suele pasar frente a sus tiendas en el centro comercial y queda encantada con todos esos aparatos. El abuelito sabe todo sobre empresas», interrumpió Lupita orgullosamente, sentándose junto a su abuelo. «Él me enseñó a dar cambio y calcular precios para el puesto de limonada». Don Francisco sonrió, acariciando el cabello de su nieta con cariño. «Solo lo básico que todo comerciante debe saber». «Lupita me contó que usted tenía una cadena de mueblerías», comentó Héctor, genuinamente interesado. Un silencio momentáneo se instaló en la sala. La sonrisa de don Francisco vaciló ligeramente, y Héctor se dio cuenta de que había tocado un tema delicado. «Eso fue hace mucho tiempo», respondió el anciano finalmente. «Muebles Hernández. Comenzamos con una pequeña carpintería en los años 80 y crecimos hasta tener 5 tiendas en la Ciudad de México. Eran otros tiempos». Isabel regresó con una bandeja simple, trayendo vasos de limonada. «A mi padre no le gusta mucho hablar del pasado», comentó, lanzando una mirada afectuosa al anciano, «pero de él heredé el gusto por el trabajo bien hecho». Héctor tomó el vaso de limonada y probó. Estaba realmente deliciosa, en el punto exacto entre dulce y ácido. «Esta es realmente la mejor limonada que he probado», elogió sinceramente, haciendo que los ojos de Lupita brillaran de satisfacción. «La receta es de la abuelita», explicó la niña. «Ella le enseñó a mamá y mamá me enseñó a mí». La lluvia continuaba fuerte afuera, creando una atmósfera íntima dentro de la pequeña casa. Héctor observaba a aquella familia, notando los fuertes lazos que los unían a pesar de las dificultades. Había una dignidad en ellos que muchas de las personas ricas que conocían no poseían. «¿Y qué pasó con las mueblerías?», preguntó Héctor, tomando valor para retomar el tema. Don Francisco respiró profundo, mirando hacia un punto distante como quien revisita recuerdos dolorosos. «La crisis económica ocurrió», respondió con una sonrisa amarga. «Después malas decisiones, un socio deshonesto, la tormenta perfecta, como dicen. En 2 años perdimos todo. Las tiendas, la casa, los ahorros. Fue cuando yo tenía 10 años», completó Isabel. «De repente tuvimos que mudarnos aquí. Mi madre no soportó el cambio y enfermó. Falleció algunos años después». «Lo siento mucho», dijo Héctor, genuinamente conmovido. «La vida sigue», respondió don Francisco con una dignidad que impresionó a Héctor. «Tengo a mi hija, a mi nieta y mis recuerdos. No todo se perdió». Lupita, percibiendo el clima melancólico, decidió cambiar de tema. «Señor, Héctor, ¿qué le pareció mi puesto de limonada? ¿Cree que puedo ganar más dinero para ayudar en casa?» La pregunta inocente y al mismo tiempo cargada de responsabilidad conmovió profundamente a Héctor. Una niña de 11 años ya se preocupaba por ayudar económicamente a su familia, mientras él, con todos sus millones, se sentía vacío y sin propósito. «Tu puesto tiene mucho potencial, Lupita», respondió seriamente, «pero tal vez podríamos mejorarlo un poco». «¿Cómo?». Los ojos de la niña brillaron de curiosidad. «Bueno, primero, tu ubicación no era la mejor.
Estabas en un camino poco transitado del parque. En los negocios, la ubicación es fundamental. El problema es que los buenos lugares ya tienen vendedores, explicó Lupita, y algunos guardias del parque no nos dejan quedarnos en cualquier sitio. Entiendo. ¿Y qué hay de tu presentación? Un cartel más grande y colorido podría llamar más la atención. La gente compra primero con los ojos. Mientras conversaban sobre estrategias para mejorar las ventas de limonada, Héctor se sorprendió con la inteligencia y la vivacidad de la niña. Lupita absorbía cada palabra como una esponja, haciendo preguntas pertinentes y demostrando una comprensión intuitiva de los negocios que muchos de sus ejecutivos no poseían. Isabel observaba la interacción con una mezcla de gratitud y preocupación. Lupita, no creo que el señor Mendoza haya venido aquí para dar clases de administración, comentó con una sonrisa tímida. Ya estamos agradecidos por el aventón y por su generosidad. De ninguna manera, respondió Héctor rápidamente. Estoy disfrutando mucho esta conversación. De hecho, dudó por un momento, sorprendiéndose con la idea que acababa de surgir. Me gustaría proponer algo. Los tres lo miraron con curiosidad. Lupita tiene un talento natural para los negocios y su limonada es realmente excepcional. ¿Qué les parece si la ayudo a transformar esta pequeña iniciativa en algo más grande? ¿Más grande cómo?, preguntó Isabel desconfiada. Un puesto mejor, tal vez en un lugar más estratégico, con materiales adecuados y una imagen más atractiva. Yo podría orientarla sobre fijación de precios, atención al cliente, gestión básica, cosas que serían útiles no solo para vender limonada, sino para la vida. Lupita casi saltó del sofá de emoción. ¿Podría tener un puesto de verdad? ¿Con un letrero bonito y todo? Exactamente, confirmó Héctor. Y quién sabe, tal vez involucrar a otros niños del barrio, transformar esto en un pequeño proyecto comunitario. Don Francisco observaba a Héctor con una mirada penetrante, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Por qué haría eso, señor Mendoza? Un hombre de su posición seguramente tiene cosas más importantes para ocupar su tiempo. La pregunta tomó a Héctor por sorpresa, no por la desconfianza implícita, sino porque él mismo no tenía una respuesta clara. ¿Por qué estaba allí, sentado en una casa simple en la periferia de la Ciudad de México, discutiendo un negocio de limonada con una niña? ¿Qué estaba buscando? Sinceramente, don Francisco, comenzó eligiendo las palabras con cuidado. Tengo todo lo que el dinero puede comprar, pero hace mucho tiempo que no siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Cuando vi la determinación de Lupita hoy, algo despertó en mí. ¿Sabes? Tal vez yo necesito tanto de su energía y entusiasmo como ella de mi experiencia y recursos. La honestidad inesperada dejó a los adultos en silencio. Fue Lupita quien rompió el momento de reflexión. ¿Entonces seremos socios?, preguntó extendiendo su pequeña mano para un apretón formal que hizo sonreír a todos. Socios, concordó Héctor, estrechando su mano y sintiendo, por primera vez en años, un entusiasmo genuino por un proyecto. Afuera, la lluvia comenzaba a disminuir, al igual que el peso que Héctor llevaba en su pecho. Mientras discutían los detalles iniciales del proyecto de la limonada, miró por la pequeña ventana de la sala y vio un arco iris formándose en el horizonte de la periferia. Una señal quizás de que vendrían días mejores, para todos. Ellos. Tengo que irme ahora, dijo Héctor mirando su reloj, pero volveré mañana para comenzar nuestro proyecto. Si está bien para ustedes, claro. Lo estaremos esperando, señor Héctor, exclamó Lupita, apenas conteniendo la emoción. Isabel acompañó a Héctor hasta la puerta, mientras Lupita se quedaba con su abuelo, discutiendo animadamente todas las posibilidades para su nuevo puesto. Señor Mendoza, dijo Isabel en voz baja cuando estaban solos cerca de la puerta, agradezco su generosidad, pero necesito preguntar, ¿por qué está realmente haciendo esto? Lupita es solo una niña y nosotros somos, dudó, buscando las palabras. Personas, a que me recordaron lo que es tener un propósito,
completó Héctor sinceramente. Señora Hernández, puedo asegurarle que mis intenciones son las mejores. Tal vez yo necesite esto tanto como ustedes. Sus miradas se encontraron por un momento, e Isabel pareció encontrar la sinceridad que buscaba. Con un leve asentimiento de cabeza abrió la puerta. Hasta mañana, entonces. Al volver al auto donde Ramón lo esperaba pacientemente, Héctor se sintió transformado. El vacío que lo había acompañado por la mañana había sido llenado por algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Una esperanza nacida del improbable encuentro con una niña y su puesto de limonada. ¿A casa, señor?, preguntó Ramón al verlo entrar al auto. No, respondió Héctor, mirando una última vez la pequeña casa azul. A la oficina. Tengo algunos proyectos que iniciar. En los días siguientes, Héctor sorprendió a todos en su empresa. Canceló 2 reuniones con inversionistas internacionales, delegó decisiones importantes a su equipo ejecutivo y comenzó a reservar las tardes para su nuevo proyecto, el puesto de limonada de Lupita. Su secretaria Verónica, que trabajaba con él desde hacía más de una década, no ocultaba su asombro al verlo tan animado con algo aparentemente tan simple. ¿Estás seguro que no quiere que reprograme la videoconferencia con los inversionistas? ¿A de Singapur?, preguntó por tercera vez mientras Héctor terminaba de firmar algunos documentos en su escritorio. Estoy seguro, Verónica. Eduardo puede encargarse de eso. Confío en su criterio, respondió refiriéndose a su director financiero. Ahora, por favor, pídele a alguien del equipo de diseño que cree un logotipo. Algo simple, colorido, atractivo para un negocio de limonada. ¿Un logotipo para un puesto de limonada?, repitió Verónica, pensando que había entendido mal. Exactamente. Quiero opciones para mañana por la mañana. Es para un proyecto personal. Con un leve encogimiento de hombros, Verónica salió de la oficina, dejando a Héctor inmerso en sus pensamientos. Había pasado toda la mañana investigando sobre proyectos de emprendimiento social, especialmente aquellos dirigidos a jóvenes de comunidades marginadas. La idea inicial de simplemente mejorar el puesto de Lupita había evolucionado en su mente hacia algo mayor. Un proyecto que pudiera impactar no solo la vida de ella, sino de otros niños de la colonia Nezahualcóyotl. A las 2 de la tarde en punto, Héctor dejó el imponente edificio de Mendoza Tech en Santa Fe y entró en su auto, donde Ramón ya lo esperaba. ¿A Nesa nuevamente, señor? Sí, Ramón, pero antes hagamos algunas paradas. Necesito comprar materiales. Para sorpresa del chofer, que estaba acostumbrado a llevarlo solo a restaurantes con estrellas Michelin, reuniones de negocios y eventos de gala, Héctor pidió que se detuvieran en una papelería, luego en una tienda de materiales de construcción y finalmente en un mayorista de productos alimenticios. En cada lugar, elegía personalmente los artículos, algo que no hacía desde hacía años, desde que había delegado incluso las compras personales a su equipo de asistentes. Cuando llegaron a la casa de los Hernández, la cajuela del Mercedes estaba repleta de bolsas y materiales. Lupita, que esperaba ansiosamente en la ventana, corrió hacia la puerta tan pronto como vio el auto estacionarse. «Señor Héctor, sí vino», exclamó ella, con los ojos brillando de expectativa. «Claro, que vine. Somos socios ahora, ¿recuerdas?», respondió él sonriendo mientras Ramón comenzaba a descargar las compras. Isabel apareció en la puerta, vistiendo un delantal sencillo. Estaba trabajando en sus costuras. Al ver la cantidad de materiales que Héctor traía, su rostro expresó una mezcla de gratitud e incomodidad. «Señor Mendoza, no tenía que traer todo esto». «Por favor, es solo Héctor, y esto es una inversión, no una donación», respondió él percibiendo el orgullo de la mujer. «Los inversionistas esperan un retorno, ¿sabe? Estoy apostando por el talento de Lupita». Este enfoque pareció funcionar mejor. Isabel sintió más cómoda con la idea de una asociación de negocios que con la caridad. Don Francisco observaba todo desde el porche, sentado en su mecedora. Cuando Héctor se acercó para saludarlo, el anciano lo estudió con ojos atentos. «Sabe, joven, pasé la noche pensando por qué un hombre de su posición se interesaría por nuestro pequeño mundo»,
comentó sin rodeos. Llegué a la conclusión de que o usted es un santo disfrazado o está tan perdido como yo estuve alguna vez. La franqueza del exempresario tomó a Héctor por sorpresa, pero también provocó una sonrisa sincera. Creo que la segunda opción está más cerca de la verdad, don Francisco. El anciano asintió, como si confirmara una sospecha. Bueno, bienvenido al Club de los Perdidos y Encontrados. Aquella tarde fue de intenso trabajo. En el pequeño patio de los Hernández, Héctor y Lupita montaron un puesto de limonada mucho más elaborado que el anterior. Utilizando una estructura desarmable de metal ligero, cubierta con un toldo colorido, crearon un espacio atractivo y práctico. Lupita insistió en pintar personalmente el letrero principal, mientras Héctor se encargó de montar una pequeña mesa plegable y organizar los materiales. Isabel se unió a ellos después de terminar su trabajo de costura, trayendo una jarra fresca de limonada para los trabajadores, como bromeó. Viéndolos lado a lado, su hija y el millonario, ambos con manchas de pintura en las manos, no pudo evitar sonreír ante la escena inusual. ¿Dónde piensa colocar este puesto?, preguntó Isabel, sirviendo la limonada en vasos sencillos. Estuve pensando en eso, respondió Héctor bebiendo un sorbo refrescante. El Parque Chapultepec sería ideal por el movimiento, pero hay cuestiones de licencias y permisos que lo complicarían. Por ahora creo que podríamos comenzar aquí mismo en el barrio, tal vez cerca de la escuela o de la plaza central. Nindias, placita sería perfecta, exclamó Lupita. Los sábados hay tianguis por la mañana y por la tarde mucha gente se queda por ahí. Excelente observación sobre el flujo de personas, elogió Héctor, impresionado con la intuición natural de la niña para los negocios. ¿Y cuál es el valor diferencial de nuestra limonada? ¿Por qué la gente elegiría comprarnos a nosotros en vez de simplemente tomar agua o refresco? Lupita frunció el ceño pensativa. Porque es la mejor limonada del mundo. Héctor rió. Sin duda es deliciosa, pero necesitamos comunicar eso a las personas. ¿Qué te parece si ofrecemos diferentes opciones? La tradicional, una con jengibre para los más aventureros, otra con hierbabuena y una con maracuyá, completó Lupita entusiasmada. Tenemos una planta de maracuyá allí en el fondo del patio. Diversificación de productos. Perfecto, aprobó Héctor, sintiéndose genuinamente entusiasmado con aquel pequeño negocio, como no se sentía desde hacía años con su propia empresa millonaria. Mientras discutían sabores y estrategias, don Francisco se acercó lentamente, apoyado en su bastón. Estoy viendo algunos errores allí en la planilla de costos, comentó, señalando el cuaderno donde Héctor había hecho algunas cuentas básicas. El precio del limón varía mucho según la temporada. Necesitan tener un margen para absorber esas fluctuaciones. Héctor miró sorprendido al anciano. Usted tiene razón. Estaba usando un valor promedio, pero eso puede comprometer la rentabilidad. Aprendí esto de la peor manera posible, continuó don Francisco, sentándose en una silla que Isabel había traído para él. Cuando expandimos muy rápidamente la cadena de tiendas, no consideramos adecuadamente las variaciones estacionales de demanda y costos. Fue uno de los factores que contribuyeron a nuestra caída. Había algo en la forma en que el anciano hablaba de negocios que intrigaba a Héctor. No era solo experiencia, sino una sabiduría que solo viene de quien ha conocido tanto el éxito como el fracaso. «Usted era realmente un gran empresario, ¿verdad?», preguntó Héctor, mientras Lupita e Isabel se alejaban para preparar otra jarra de limonada. Don Francisco dio una sonrisa melancólica. «Lo fui. Muebles Hernández llegó a ser la tercera cadena más grande del Distrito Federal. Comenzamos con una pequeña carpintería, mi esposa y yo. Ella tenía un talento increíble. Para el diseño de interiores, transformaba madera común en obras de arte. ¿Qué pasó?», Héctor preguntó suavemente, percibiendo que había tocado un tema delicado. El anciano respiró profundo, mirando al horizonte como quien revisa fantasmas del pasado. Ambición desmedida, principalmente la mía, y confianza en las personas, equivocadas.
Teníamos 5 tiendas exitosas cuando decidí expandir a 10 de una sola vez. Traje a un socio, un amigo de muchos años que parecía tener los contactos correctos. Su voz falló por un momento. Desvió dinero, hizo préstamos a nombre de la empresa. Cuando la crisis económica llegó, no tuvimos cómo mantenernos. Perdí todo en menos de un año. Las tiendas, la casa en la Condesa, el respeto en el mercado. Y su esposa. Carmen no soportó el cambio. Pasamos de una casa confortable a este lugar. Enfermó. Perdió las ganas de vivir. Se fue 5 años después. Don Francisco secó discretamente una lágrima que insistía en caer. ¿Sabe qué es lo más irónico? El nombre de mi ex socio era Jiménez, Roberto Jiménez. Algo se heló dentro de Héctor. ¿Roberto Jiménez, el empresario del sector inmobiliario? ¿Lo conoce? Sí, después de arruinar nuestra empresa, migró al mercado inmobiliario. Por lo que supe, se volvió millonario construyendo fraccionamientos de lujo. Héctor conocía a Roberto Jiménez no solo de nombre, sino personalmente. El hombre era miembro del mismo club exclusivo que él frecuentaba y, coincidentemente, estaba negociando una posible alianza con Mendoza Tech para sistemas de automatización en sus desarrollos más recientes. Antes de que pudiera compartir esta información, Lupita regresó corriendo, trayendo a un amigo de la misma edad. Señor, Héctor, él es Carlos. Es mi mejor amigo y quiere saber si puede trabajar con nosotros en el puesto de limonada. El niño flacucho, de cabello rizado y ojos vivaces, parecía ansioso y esperanzado. Sé hacer cuentas súper rápido, aseguró Carlos, extendiendo la mano a Héctor con una seriedad que hubiera sido cómica si no fuera tan conmovedora. Y conozco a todos aquí en la colonia. Puedo ayudar a promocionar. Fue en ese momento cuando una idea mayor comenzó a formarse en la mente de Héctor. No solo un puesto de limonada, sino algo que pudiera involucrar a más niños, crear oportunidades, enseñar habilidades reales, tal vez incluso reparar de alguna forma la injusticia sufrida por la familia Hernández. Claro que puedes unirte a nosotros, Carlos, respondió Héctor, estrechando la mano del niño. De hecho, estoy pensando en expandir un poco el proyecto. ¿Qué les parecería transformar esto en un pequeño colectivo? ¿Limonada comunitaria de Nezahualcóyotl o algo así? Podríamos involucrar a más niños, cada uno con una función específica. Los ojos de Lupita brillaron con la idea. ¿Como una empresa de verdad? Exactamente, con departamentos, responsabilidades y, lo más importante, reparto de beneficios. Isabel, que regresaba con un plato de galletas caseras, se detuvo al escuchar la conversación. Señor Mendoza, Héctor, esto no se está volviendo demasiado grande para un simple puesto de limonada. Héctor sonrió, sintiendo un entusiasmo genuino que no experimentaba desde hacía años. Señora Hernández, a veces las mayores transformaciones comienzan con las cosas más simples. Confíe en mí, esto puede ser el inicio de algo realmente especial. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte de Nezahualcóyotl, lanzando rayos dorados sobre el nuevo puesto de limonada, ninguno de ellos podría imaginar cómo aquel pequeño proyecto transformaría sus vidas y la comunidad entera en las semanas siguientes. 3 semanas pasaron, y lo que comenzó como un simple puesto de limonada se había transformado en algo que nadie en Nezahualcóyotl podría haber imaginado. La limonada comunitaria, como fue bautizado el proyecto, ahora contaba con 5 puestos coloridos estratégicamente ubicados en diferentes puntos de la colonia, cada uno operado por un grupo de 3 niños supervisados por un adulto voluntario. Sábado amaneció soleado, perfecto para el consumo de bebidas refrescantes. En la plaza central de Nezahualcóyotl, normalmente un espacio simple con algunos bancos de concreto y árboles descuidados, algo diferente ocurría. Una pequeña multitud se reunía alrededor del puesto principal, decorado con globos coloridos y una pancarta que anunciaba Festival de la Limonada Comunitaria. Prueba nuestros 7 sabores. Lupita, usando un delantal verde con el logotipo del proyecto, un limón sonriente diseñado por ella misma y digitalizado por el equipo de diseño de Mendoza Tech,
Coordinaba las actividades con una confianza sorprendente para sus 11 años. Carlos, necesitamos más vasos en el puesto. Del parque lineal. Sofía, ¿cómo está el inventario de limones en el puesto de la escuela? La niña hablaba por un walkie-talkie sencillo, uno de los muchos que Héctor había comprado para facilitar la comunicación entre los equipos. A su lado, don Francisco observaba a su nieta con evidente orgullo. El anciano, que inicialmente había dudado en participar, ahora era el consultor financiero oficial del proyecto, enseñando a los niños a calcular costos, márgenes de ganancia y la importancia de reinvertir parte de las ganancias. «Tiene tu estilo, ¿sabes?», comentó Isabel acercándose a su padre con una bandeja de empanadas de limón, otra innovación reciente del proyecto. Esa determinación, esa mirada concentrada cuando está haciendo cuentas. Don Francisco sonrió, emocionado. Creo que lo sacó del abuelo, o tal vez de la abuela. Carmen siempre fue la verdadera fuerza detrás de Muebles Hernández, aunque pocos lo supieran. Héctor llegó a la plaza poco después, estacionando su auto discretamente en una calle lateral. En las últimas semanas, había hecho lo posible por minimizar las diferencias obvias entre su mundo y el de la comunidad. Aunque aún usaba ropa de marca, optaba por piezas más sencillas y dejaba al chofer esperando a unas cuadras de distancia. «Buenos días a todos», saludó acercándose al puesto principal. «¿Cómo vamos hoy?» «Señor Héctor», exclamó Lupita corriendo para abrazarlo, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Ya vendimos casi todo el inventario de la mañana y el nuevo sabor de limón con maracuyá y hierbabuena está siendo todo un éxito». «Eso es fantástico», respondió él, genuinamente impresionado. «¿Y cómo están los otros puestos?» «Todos operando a toda marcha. Carlos está coordinando las entregas de suministros y doña Gloria, sabe la mamá de Alejandro, está enseñando a los niños del puesto del mercadito a hacer la atención con cortesía especial». Héctor observó el movimiento alrededor. Lo que más le impresionaba no era solo el éxito comercial del proyecto, sino el impacto social visible. Niños que antes estarían ociosos o expuestos a los peligros de las calles, ahora participaban en una actividad estructurada, aprendiendo conceptos de emprendimiento, trabajo en equipo y responsabilidad financiera. Padres que inicialmente miraron con desconfianza la iniciativa del ricachón, como algunos lo llamaban, ahora se ofrecían como voluntarios para ayudar. «Señor Mendoza», llamó don Francisco, acercándose con su bastón, «tenemos un pequeño problema que resolver. Las ventas están superando nuestras expectativas y nuestro proveedor de limones no podrá satisfacer la demanda de la próxima semana». «Eso es lo que yo llamaría un buen problema para tener», respondió Héctor sonriendo. «¿Alguna sugerencia?». El anciano asintió. «De hecho, sí, existe una cooperativa de pequeños productores en Xochimilco. En mis tiempos de Muebles Hernández, les compraba madera ocasionalmente. Además de limones, tienen otros cítricos y frutas que podríamos utilizar para expandir aún más nuestra línea de productos». Héctor admiraba cada vez más la experiencia y el conocimiento de don Francisco. El ex empresario, a pesar de los reveses de la vida, mantenía una red de contactos y un entendimiento profundo sobre cadenas de suministro que sería valioso en cualquier gran corporación. «Excelente idea. Podemos visitarlos el lunes, si usted está dispuesto a acompañarme». «Será un placer», respondió don Francisco, con un brillo en los ojos que Isabel no veía desde hacía años. La mañana transcurrió agitada, con los puestos recibiendo un flujo constante de clientes. Alrededor del mediodía, una camioneta se estacionó cerca de la plaza, y una mujer elegante bajó, observando el movimiento con interés. A pesar de vestir ropa sencilla, jeans, camiseta blanca y un blazer ligero, había algo en su postura que indicaba que no era residente de la colonia. «¿Quién es esa señora?», preguntó Isabel a Héctor, notando cómo la desconocida estudiaba atentamente cada detalle del proyecto. «No tengo idea», respondió él, igualmente curioso. La mujer se acercó al puesto principal, donde Lupita atendía animadamente a los clientes. «Una
Limonada tradicional, por favor, pidió sonriendo a la niña. Claro, señora, son 40 pesos, respondió Lupita profesionalmente. Mientras la niña preparaba la bebida, la mujer continuó observando la operación. Tienen un negocio muy interesante aquí, comentó. ¿Hace cuánto tiempo funciona? Llevamos 3 semanas con el proyecto completo, explicó Lupita orgullosamente. Pero comenzó con un solo puestecito, el mío. Luego el señor Héctor apareció y se convirtió en mi socio. ¿Héctor? La mujer arqueó una ceja, pareciendo súbitamente más interesada. Sí, aquel de allá. Lupita señaló discretamente a Héctor, que conversaba con algunos padres voluntarios. Él me enseñó todo sobre negocios y ayudó a crear el proyecto. Comunitario. Ahora tenemos 5 puestos y más de 15 niños trabajando. Fascinante, murmuró la mujer, bebiendo un sorbo de la limonada. Esto está realmente delicioso. ¿Quién creó la receta? Fue mi abuelita, respondió Lupita. Ella le enseñó a mi mamá, que me enseñó a mí. Es una receta familiar. Las mejores cosas generalmente lo son, concordó la mujer terminando su bebida. ¿Te importa si conozco a tu socio? Lupita se encogió de hombros. Claro que no. Al señor Héctor le encanta conocer gente nueva. La mujer se acercó al grupo donde estaba Héctor, esperando pacientemente hasta que él notara su presencia. Héctor Mendoza, dijo ella cuando sus miradas finalmente se encontraron. Jamás imaginé encontrarte aquí. Héctor frunció el ceño tratando de recordar de dónde la conocía. Perdón, pero ¿nos conocemos? Ana Vázquez, de la Fundación Nuevo Amanecer, extendió la mano. Nos encontramos brevemente en el foro económico del año pasado. Probablemente no lo recuerdas. Había cientos de personas queriendo tu atención. El nombre inmediatamente hizo que Héctor la recordara. Ana Vázquez era una empresaria exitosa que había vendido su empresa de biotecnología por una fortuna y ahora dedicaba su tiempo y recursos a proyectos sociales a través de su fundación. Claro, Ana, ahora te recuerdo, respondió estrechando su mano. ¿Qué te trae a Nezahualcóyotl? Escuché rumores sobre un proyecto interesante que involucraba a niños y emprendimiento en comunidades marginadas. Vine a verificar personalmente, explicó, mirando alrededor. No imaginaba que tú estarías detrás de esto. En realidad, el mérito es principalmente de estas personas increíbles. Héctor hizo un gesto indicando a Lupita, Isabel y los demás involucrados. Yo solo di un pequeño empujón inicial. Ana sonrió, claramente escéptica ante su modestia. Un pequeño empujón que transformó un puesto de limonada en un proyecto comunitario estructurado. Interesante. Ella pidió conocer mejor la iniciativa y Héctor la presentó a don Francisco, quien explicó el sistema financiero creado para el proyecto, donde parte de las ganancias se dividía entre los niños participantes, parte se reinvertía en la expansión y otra parte iba a un fondo comunitario. Estamos pensando en usar el fondo para renovar la biblioteca de la escuela local, explicó el anciano con entusiasmo. Los niños votaron y decidieron que la educación sería la primera, a inversión comunitaria. Ana parecía cada vez más impresionada. No solo están enseñando emprendimiento, sino también ciudadanía y responsabilidad social. Esto es exactamente el tipo de iniciativa que la Fundación Nuevo Amanecer busca apoyar. Isabel, que se había mantenido un poco distante, observando la conversación, finalmente se acercó. Había algo en la forma en que Ana miraba a Héctor que la incomodaba, aunque no sabía exactamente por qué. Señora Vázquez, es un placer conocerla, dijo Isabel, extendiendo la mano. Soy Isabel Hernández, mamá de Lupita y parte del equipo de coordinación del proyecto. El placer es mío, respondió Ana, saludándola cordialmente. Su hija es extraordinaria, muy madura y articulada para su edad. Gracias. Siempre ha sido determinada, respondió Isabel con orgullo. Lo heredó de mi padre, creo. La conversación fue interrumpida por Carlos, que vino corriendo con su walkie-talkie en mano. Doña Isabel, Lupita, la televisión está aquí. Todos se giraron para ver a un pequeño equipo de reportaje de una emisora local acercándose.
con una joven reportera al frente sosteniendo un micrófono. «Parece que se están volviendo famosos», comentó Ana, observando el movimiento. «No sé cómo». «¿Descubrieron el proyecto?», murmuró Héctor, preocupado por la exposición inesperada. «Yo podría tener algo que ver con eso», admitió Ana con una sonrisa enigmática. «La Fundación tiene buenos contactos en los medios, e historias inspiradoras como esta merecen visibilidad». Antes de que Héctor pudiera responder, la reportera ya estaba cerca, presentándose como Mariana Flores de TV Comunidad. «Estamos haciendo una serie de reportajes sobre iniciativas que transforman comunidades», explicó, mientras el camarógrafo posicionaba la cámara. «Oímos sobre el proyecto de limonada comunitaria y quedamos impresionados. ¿Podemos hacer algunas entrevistas?». Lupita, sin timidez alguna, fue la primera en ofrecerse como voluntaria. Con sorprendente soltura, explicó para la cámara cómo todo comenzó, desde su puesto solitario en el parque hasta el encuentro con Héctor y la expansión del proyecto. Mientras la entrevista transcurría, Ana se acercó nuevamente a Héctor. «Sabes, la Fundación está buscando proyectos como este para invertir», comentó en voz baja. «Algo auténtico, que surja de la propia comunidad y tenga potencial de crecimiento sostenible. Me gustaría conversar más sobre esto en un ambiente más tranquilo». Héctor la miró con interés. «Estoy seguro de que los niños y las familias estarían entusiasmados con la posibilidad de expandir aún más el proyecto». «No estoy hablando solo de expansión, Héctor», Ana aclaró. «Estoy hablando de replicación, un modelo que pueda ser adaptado para otras comunidades, otras realidades. Lo que han construido aquí es extraordinario no por el tamaño, sino por el impacto». La idea resonó en Héctor de una forma que no esperaba. En 3 semanas había presenciado transformaciones notables, no solo en los niños, sino en los adultos, en la comunidad como un todo. El sentimiento de pertenencia, de capacidad, de esperanza en el futuro. ¿Y si esto pudiera replicarse a mayor escala? «Tengo una propuesta que hacer», continuó Ana. «La Fundación podría financiar no solo la expansión de este proyecto específico, sino la creación de un centro comunitario aquí en Nezahualcóyotl. Un espacio donde los niños podrían aprender más sobre emprendimiento, tecnología, artes. Un verdadero centro de transformación social». Los ojos de Héctor brillaron con la posibilidad. «Eso sería extraordinario. Piénsalo», sugirió Ana, entregándole una tarjeta. «Podemos reunirnos la próxima semana para discutir los detalles. Trae a don Francisco y a quien más consideres importante para el proceso de decisión. La Fundación no impone proyectos. Apoyamos lo que la comunidad realmente desea y necesita». Mientras observaba a Ana despedirse de todos y volver a su camioneta, Héctor sintió una mano tocar su brazo. Era Isabel, con una expresión que mezclaba esperanza y preocupación. «¿Ella está hablando en serio sobre el centro comunitario?», preguntó, su voz revelando una emoción contenida. «Parece que sí», respondió Héctor, aún procesando la conversación. «¿Qué piensas?». Isabel miró a Lupita, que ahora explicaba entusiastamente el sistema de contabilidad a la reportera, con don Francisco a su lado observando orgullosamente. «Creo que sería un sueño hecho realidad», respondió finalmente, sus ojos encontrándose con los de Héctor. «Pero tengo miedo de soñar demasiado grande y decepcionarte», completó él suavemente. Ella asintió, la vulnerabilidad evidente en su mirada. «Isabel», dijo Héctor, tocando levemente su mano, «a veces los sueños más grandes son los que más vale la pena perseguir. Y esta vez no estás sola en este camino». El momento entre ellos fue interrumpido por Lupita, que vino corriendo seguida por la reportera. «Mamá, señor Héctor, la reportera quiere entrevistarlos juntos. Dice que ustedes son los mentores del proyecto». Mientras Héctor e Isabel se posicionaban para la entrevista, un pensamiento cruzó la mente de él. En todas las innumerables entrevistas que había dado a lo largo de su carrera, hablando sobre fusiones millonarias e innovaciones tecnológicas, nunca había sentido el orgullo y la satisfacción que sentía ahora, al lado de esta familia, que había transformado su vida tanto como él,
había transformado la de ellos. El reportaje sobre la limonada comunitaria se transmitió un domingo, por la noche, y el impacto fue inmediato. El lunes, el teléfono de la pequeña casa de los Hernández no dejó de sonar. Periodistas, representantes de empresas interesadas en patrocinar el proyecto e incluso políticos locales querían saber más sobre la iniciativa que unía a un millonario de la tecnología y una comunidad de la periferia de la Ciudad de México. Héctor, acostumbrado a la atención de los medios, intentaba proteger a la familia Hernández de la exposición excesiva, filtrando las solicitudes a través de su departamento de relaciones públicas. Mientras tanto, se preparaba para la reunión con Ana Vázquez y su fundación, programada para esa tarde. ¿Estás seguro de que quieres que te acompañe?, preguntó don Francisco, ajustando el cuello de la camisa formal que Isabel había planchado cuidadosamente para la ocasión. Era una prenda antigua, guardada de los tiempos de Muebles Hernández, pero aún conservaba la elegancia discreta que siempre había caracterizado al empresario. Absolutamente, respondió Héctor con firmeza. Sí. Tu conocimiento y experiencia son fundamentales para este proyecto. Además, conoces la comunidad mucho mejor que yo. Los dos hombres caminaban por la sala de la casa de los Hernández, esperando a Isabel, que había sido invitada a último momento a la reunión a petición de Ana. ¿Sabes?, comentó don Francisco, apoyándose en su bastón mientras observaba por la ventana a los niños jugando en la calle. Cuando perdimos todo, lo que más dolió no fue la ruina financiera, sino el sentimiento de que había fallado a mi familia, a las personas que confiaban en mí. Héctor asintió, comprendiendo profundamente aquel sentimiento, aunque por razones diferentes. Todos los días me preguntaba, ¿de qué sirvió construir tanto si al final no pude proteger lo que realmente importaba?, continuó el anciano. Durante años cargué esa culpa como una piedra en el pecho, y ahora, preguntó Héctor suavemente. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro arrugado de don Francisco. Ahora, viendo a mi nieta liderar este proyecto, me doy cuenta de que no todo se perdió. El espíritu emprendedor, las ganas de construir algo significativo, eso sobrevivió, y tal vez sea la herencia más importante que podría dejar. Antes de que Héctor pudiera responder, Isabel entró en la sala. Se había esforzado para la ocasión, usando un vestido sencillo pero elegante que ella misma había cosido. Su cabello, normalmente recogido en un moño práctico, estaba suelto, enmarcando su rostro de una forma que acentuaba su belleza natural. ¿Estoy presentable?, preguntó, con una inseguridad que contrastaba con su habitual determinación. «Estás hermosa», respondió Héctor, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Un leve rubor coloreó las mejillas de Isabel, mientras don Francisco observaba la interacción con una sonrisa discreta. «Lupita se quedará con doña Juanita», informó ella, cambiando rápidamente de tema. «Todo está bajo control en los puestos hoy. Carlos está coordinando las operaciones como un pequeño general». El trayecto hasta la sede de la Fundación Nuevo Amanecer, ubicada en un edificio moderno en la zona de Reforma, se realizó en el auto de Héctor. Durante el camino, Isabel miraba por la ventana, observando la transformación gradual del paisaje, de las calles estrechas y casas sencillas de Nezahualcóyotl a los rascacielos espejados del centro financiero de la Ciudad de México. «Es como si fueran mundos diferentes, ¿no?», comentó ella casi para sí misma. «Pero no deberían serlo», respondió Héctor. «Es esa separación la que crea tantos de nuestros problemas sociales». Don Francisco, sentado junto al chofer, se giró para participar en la conversación. «En mis tiempos de Muebles Hernández, intentaba mantener un puente entre estos mundos. Contratábamos a residentes de comunidades marginadas, ofrecíamos capacitación, oportunidades reales de crecimiento. Funcionó durante muchos años. Es exactamente lo que pretendo hacer con el proyecto de limonada comunitaria», afirmó Héctor. «No se trata solo de enseñar emprendimiento a los niños, sino de crear puentes sostenibles entre realidades que parecen distantes, pero no deberían serlo». La sede de la Fundación Nuevo Amanecer
Ocupaba 3 pisos de un edificio comercial. El espacio impresionaba por la combinación de modernidad y calidez, muebles de diseño contemporáneo, muchas plantas naturales y paredes cubiertas por fotografías de proyectos sociales apoyados por la institución. Ana Vázquez los recibió personalmente en la recepción, vistiendo un conjunto elegante pero discreto, en tonos de azul. Sean, muy bienvenidos, saludó con una sonrisa cálida. Don Francisco, Isabel, es un placer recibirlos aquí. La forma en que Ana se dirigió primero a los Hernández y no a Héctor no pasó desapercibida. Era un pequeño gesto, pero significativo, demostrando que comprendía quiénes eran los verdaderos protagonistas de aquella historia. Preparé una pequeña presentación sobre lo que la Fundación podría ofrecer a su proyecto, explicó Ana, conduciéndolos a una sala de reuniones con vista panorámica a la ciudad. Pero antes, me gustaría mucho escucharlos. ¿Cuál es la visión para el futuro de la limonada comunitaria? Don Francisco fue el primero en hablar, sorprendiendo incluso a Isabel con su elocuencia y claridad de ideas. El exempresario describió cómo el proyecto podría evolucionar hacia un programa estructurado de formación emprendedora, enseñando desde principios básicos de negocios hasta nociones de contabilidad, marketing y atención al cliente. Lo más importante, enfatizó, es que los niños no solo aprendan a ganar dinero, sino a usarlo de forma consciente, reinvirtiendo en la comunidad y creando un ciclo virtuoso de desarrollo. Isabel complementó la visión de su padre, hablando sobre cómo el proyecto ya había impactado positivamente la autoestima de los niños y la unión de la comunidad. Antes, muchos de nuestros jóvenes no veían futuro más allá de las limitaciones del barrio, explicó. Ahora discuten planes, sueñan con posibilidades, hablan de universidad, de crear sus propios negocios. Es un cambio de mentalidad que va mucho más allá de la venta de limonada. Héctor observaba con admiración mientras los dos hablaban. En pocas semanas, había presenciado una transformación notable en don Francisco, que parecía haber recuperado parte del brillo y la confianza de sus días como empresario exitoso. En cuanto a Isabel, siempre había sido fuerte y determinada, pero ahora demostraba una confianza en sus propias ideas que antes parecía reprimir. ¿Y tú, Héctor?, preguntó Ana, dirigiendo su atención hacia él. ¿Cómo encaja este proyecto en tu vida, en tus negocios? La pregunta lo tomó por sorpresa. Desde el principio, había pensado en el proyecto como algo separado de su vida corporativa, casi una escapatoria, un refugio de las presiones y las responsabilidades de dirigir una empresa millonaria. Para ser sincero, comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras, empecé en esto casi por casualidad sin grandes planes, pero ahora hizo una pausa organizando sus pensamientos. Ahora veo que no es solo un proyecto paralelo, es una oportunidad de reconectar mi empresa con el propósito original que me llevó a fundarla. Usar la tecnología para mejorar vidas, crear oportunidades, democratizar el acceso al conocimiento. Ana asintió satisfecha con la respuesta. Es exactamente eso lo que buscamos en nuestros socios, no solo recursos financieros, sino un compromiso auténtico con la transformación social. Dame Phil. La reunión prosiguió con Ana presentando lo que la Fundación podría ofrecer: financiamiento para la construcción del centro comunitario, equipo técnico para estructurar programas educativos, conexiones con otras iniciativas similares para intercambio de experiencias, y un modelo de gobernanza que garantizaría la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. El diferencial de nuestro enfoque, explicó, es que no queremos solo construir algo y entregarlo a la comunidad. Queremos que la comunidad participe en cada etapa, desde la planificación hasta la gestión continua. Mientras discutían detalles técnicos y burocráticos, la puerta de la sala de reuniones se abrió y un hombre de mediana edad, vistiendo un traje impecable, entró con una sonrisa cordial. «Perdonen la interrupción», dijo. Ana necesitaba solo confirmar algunos detalles sobre el evento de mañana. «Ricardo, qué bueno que apareciste», respondió Ana levantándose para recibirlo. «Déjame presentarte a nuestros invitados.
Este es Ricardo Torres, nuestro director de desarrollo y uno de los fundadores de la fundación. Héctor se levantó para saludar al recién llegado, pero notó que don Francisco había palidecido súbitamente, agarrando con fuerza el brazo de la silla. Don Francisco Hernández. Ricardo pareció igualmente sorprendido. «Dios mío, ¿cuánto tiempo? Usted está vivo a pesar de todo», completó don Francisco, con una frialdad que Héctor jamás había presenciado en el amable anciano. Isabel miraba de uno a otro, confundida por la tensión repentina. «¿Se conocen?», preguntó Ana, percibiendo el clima pesado que se había instalado. «Oh, sí», respondió Ricardo, visiblemente incómodo. «Don Francisco y yo trabajamos juntos hace muchos años. De hecho, fui gerente comercial de Muebles Hernández por casi una década. Hasta ser promovido a director de expansión», añadió don Francisco, con un tono que mezclaba amargura e ironía. «Y después de eso, bueno, digamos que nuestros caminos tomaron direcciones muy diferentes». La tensión era palpable. Ana, percibiendo que había algo más en aquella historia, intentó suavizar el momento. «Qué coincidencia maravillosa. Estoy segura de que tendrán mucho de qué hablar y...» «En realidad», interrumpió don Francisco levantándose con dificultad, apoyado en su bastón, «creo que tenemos todo lo que necesitamos por hoy. Isabel, Héctor, ¿podríamos continuar esta conversación en otro momento?» Héctor, percibiendo el evidente malestar del anciano, asintió inmediatamente. «Claro, don Francisco. Ana, agradecemos mucho la presentación y el interés de la fundación. Podemos retomar los detalles posteriormente». Mientras se despedían, Ricardo permanecía en silencio, con una expresión difícil de descifrar, algo entre culpa y aprensión. Cuando estaban saliendo de la sala, finalmente habló. «Don Francisco, siempre quise buscarlo después de todo lo que pasó, pero estabas demasiado ocupado aprovechando las oportunidades que surgieron. ¿De nuestra ruina?», completó el anciano, con una dignidad que impresionó a todos. «No te preocupes, Ricardo. La vida enseña lecciones valiosas, incluso a través de personas que nos decepcionan». En el elevador, bajando en silencio, Isabel sostuvo la mano de Pinto Sese, su padre, preocupada por su palidez y respiración acelerada. «Papá, ¿estás bien? ¿Quieres que paremos en un hospital?» «Estoy bien, hija», respondió, respirando profundamente. «Algunas sorpresas son más difíciles de digerir que otras. Eso es todo». Ya en el auto, mientras Ramón conducía de regreso a Nezahualcóyotl, Héctor finalmente rompió el tenso silencio. «Don Francisco, ¿quién es exactamente Ricardo Torres? ¿Qué pasó entre ustedes?» El anciano miró por la ventana durante unos instantes, como si organizara sus pensamientos y emociones. «Ricardo era mi mano derecha en Muebles Hernández», explicó finalmente. «Fue como un hijo para mí. Lo formé, confié en él, puse en sus manos la expansión de la empresa». Su voz tembló ligeramente. «Cuando Roberto Jiménez se acercó con la propuesta de sociedad, fue Ricardo quien lo trajo, quien garantizó su honestidad, quien me convenció de aceptar el negocio». «¿Y él sabía de las intenciones de Jiménez?», preguntó Héctor, comenzando a conectar los puntos. «No solo lo sabía», respondió don Francisco con amargura. «Participó activamente en el esquema. Cuando todo se derrumbó, Ricardo ya había asegurado su futuro, una posición destacada en las empresas de Jiménez. Salió de los escombros de mi vida directamente a una oficina lujosa». Isabel parecía tan impactada como Héctor. «Papá, nunca me contaste estos detalles». «¿Para qué, hija? Ya era bastante difícil reconstruir nuestras vidas, cuidar de tu madre enferma, encontrar un lugar para vivir. Guardar rencor solo consumiría la poca energía que me quedaba». El auto avanzaba por la ciudad, navegando entre los extremos de 1907, la Ciudad de México, de la riqueza a la pobreza, del asfalto perfecto a las calles llenas de baches. Héctor sentía una indignación creciente, no solo por la historia de don Francisco, sino por el sistema que permitía tales injusticias.
Y ahora está en una fundación dedicada a proyectos sociales, comentó Héctor con evidente ironía. La vida tiene sus paradojas, o tal vez sea la forma que encontró para intentar reparar el mal que causó, sugirió Isabel, siempre buscando ver lo mejor en las personas. Don Francisco solo negó con la cabeza, escéptico. Algunas deudas no pueden pagarse con caridad, hija. Al llegar a Nezahualcóyotl, Lupita los esperaba, ansiosamente en la puerta, junto con Carlos y otros niños del proyecto. Sus rostros animados contrastaban con la atmósfera pesada dentro del auto. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó, apenas conteniendo la emoción. ¿Vamos a tener nuestro centro comunitario? La inocencia y el entusiasmo de la niña rompieron inmediatamente la tensión. Don Francisco, que segundos antes parecía cargado por el peso de los dolorosos recuerdos, abrió una sonrisa genuina para su nieta. «Estamos en el camino correcto, pequeña empresaria», respondió, acariciando su cabello. «Pero tenemos algunas decisiones importantes que tomar». Mientras los niños bombardeaban a Isabel con preguntas sobre la fundación y el posible centro comunitario, Héctor sujetó suavemente el brazo de don Francisco, manteniéndolo atrás. «Necesitamos hablar sobre Ricardo y Roberto Jiménez», dijo en voz baja. «Hay algo que debería saber». La mirada de don Francisco reveló curiosidad y aprensión. ¿Qué sería? Mendoza Tech está en negociaciones avanzadas con el Grupo Jiménez para un proyecto de automatización residencial en sus nuevos desarrollos inmobiliarios. Un contrato de millones. El anciano asintió lentamente, comprendiendo las implicaciones. «¿Y ahora estás reconsiderando ese negocio?» «Estoy reconsiderando muchas cosas», respondió Héctor, mirando a Lupita y los otros niños, que ahora mostraban orgullosamente a Isabel los resultados del día en los puestos de limonada, incluyendo lo que significa realmente hacer la diferencia en este mundo. El auditorio de la escuela primaria de Nezahualcóyotl estaba irreconocible. Las paredes descascaradas habían recibido una nueva pintura en tonos vibrantes. El piso antiguo había sido reemplazado y se había instalado un moderno sistema de sonido y proyección. Sillas nuevas, organizadas en semicírculo, acomodaban a unas 200 personas, residentes de la comunidad, periodistas, representantes de empresas y autoridades locales. En el escenario improvisado, una pancarta colorida anunciaba «Centro Comunitario Limonada, inauguración». Al lado, una maqueta detallada mostraba el proyecto completo, un edificio de 2 pisos, con salas multiusos, biblioteca, laboratorio de informática, cocina industrial y un amplio espacio para ferias y eventos. Entre bastidores, Lupita ajustaba, nerviosamente, el vestido amarillo que su madre había cosido especialmente para la ocasión. A su lado, igualmente ansiosos, estaban Carlos y los otros niños que participaban en el proyecto desde el inicio. «¿Y si olvido el discurso?», susurró a Isabel, que arreglaba por tercera vez el lazo en su cabello. «No lo olvidarás, mi amor», la tranquilizó su madre. «Pero incluso si olvidas alguna parte, habla con el corazón. Eso es lo que importa». Cerca de ellas, Héctor conversaba en voz baja con don Francisco. Las últimas 3 semanas habían sido intensas para todos. Después del inesperado encuentro con Ricardo Torres, Héctor había tomado decisiones que sorprendieron al mundo empresarial. Canceló las negociaciones con el Grupo Jiménez a pesar del lucrativo contrato y anunció que Mendoza Tech invertiría directamente en el proyecto comunitario de Nezahualcóyotl, sin intermediarios. Ana Vázquez, después de escuchar la historia completa de Muebles Hernández, decidió mantener el apoyo de la Fundación Nuevo Amanecer, pero alejó temporalmente a Ricardo de la gestión del proyecto, mientras una auditoría interna investigaba su pasado. La noticia había causado un pequeño terremoto en el tercer sector, con especulaciones sobre los motivos reales de su alejamiento. «¿Está listo para el gran día?», preguntó Héctor al anciano, que vestía un traje sencillo pero elegante. Un regalo que había rechazado inicialmente, pero terminó aceptando tras mucha insistencia. «Nunca imaginé estar nuevamente en un escenario, presentando un proyecto», respondió don Francisco,
con una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Pensé que esa parte de mi vida había terminado para siempre. Algunas historias merecen un nuevo capítulo, comentó Héctor, ajustando la corbata del amigo. El murmullo en la audiencia aumentó cuando las puertas principales se abrieron y Roberto Jiménez entró, acompañado de guardaespaldas y asesores. El empresario, figura conocida en los círculos de poder de la Ciudad de México, parecía fuera de lugar en aquel ambiente. Sus ojos recorrieron el auditorio hasta encontrar a Héctor y don Francisco entre bastidores. «Vino de verdad», murmuró don Francisco tenso. «Como prometió», respondió Héctor. «La carta que usted escribió debe haber tocado algún punto sensible. Semanas antes, después de largas conversaciones sobre perdón y justicia, don Francisco había decidido escribir una carta a Roberto Jiménez invitándolo a la inauguración del centro comunitario. No era un gesto de reconciliación», explicó el anciano, sino una forma de mostrar que, a pesar de todo, había seguido adelante y encontrado un nuevo propósito. Para sorpresa de todos, Jiménez no solo respondió aceptando la invitación, sino que también expresó interés en conocer el proyecto, aunque no había mencionado nada sobre el pasado ni ofrecido ningún tipo de disculpa. «Señoras y señores, les pedimos que tomen sus lugares. Nuestra ceremonia comenzará en 5 minutos», anunció el director de la escuela por el micrófono. El auditorio rápidamente se llenó. En la primera fila, Ana Vázquez sonreía alentadoramente a los niños que esperaban nerviosos su turno de subir al escenario. A su lado, una silla vacía marcaba el lugar de Ricardo Torres, que había decidido no asistir tras la repercusión negativa de su alejamiento. La ceremonia comenzó con el himno nacional, ejecutado por el coro infantil de la escuela. A continuación, el director hizo una breve introducción, hablando sobre la importancia de ese momento para la comunidad de Nezahualcóyotl. «Este proyecto nació de un simple puesto de limonada», explicó, «pero creció gracias a la determinación de una niña, a la sabiduría de un abuelo, al apoyo de un empresario visionario y al trabajo incansable de toda una comunidad. Es con inmenso orgullo que invito al escenario a Lupita Hernández, la pequeña gran emprendedora que inspiró todo esto». Aplausos calurosos recibieron a Lupita, que caminó tímidamente hasta el micrófono. Por un momento, pareció congelarse ante el público, pero entonces sus ojos encontraron los de su abuelo y de Héctor, que le hacían señas de ánimo entre bastidores. Con un suspiro profundo comenzó su discurso. «Hace 2 meses estaba en el parque vendiendo limonada porque quería ayudar a mi mamá a pagar la renta». Su voz, inicialmente temblorosa, ganó firmeza a medida que proseguía. Estaba triste porque nadie se detenía a comprar. Entonces apareció el señor Héctor, y él no solo compró toda mi limonada, sino que también creyó en mí. La simplicidad y la honestidad de sus palabras cautivaron al público. Periodistas tomaban notas frenéticamente, mientras cámaras registraban cada momento. «Hoy no somos solo un puesto de limonada, somos una comunidad que aprendió a trabajar juntos, a soñar juntos, a construir juntos», continuó Lupita. «Este centro comunitario no es solo un edificio, es un símbolo de lo que podemos hacer cuando creemos en nosotros mismos y unos en otros». Al concluir su discurso, la niña fue ovacionada de pie. Muchos en el público secaban lágrimas discretas, conmovidos por la elocuencia natural de aquella niña de apenas 11 años. A continuación, fue el turno de don Francisco Hernández. El anciano caminó lentamente hasta el centro del escenario, apoyado en su bastón, pero con una postura que recordaba sus días de empresario exitoso. «Muchos de ustedes no me conocen», comenzó, «pero hace 3 décadas era propietario de una cadena de tiendas llamada Muebles Hernández. Construí un negocio desde cero, lo vi crecer y eventualmente derrumbarse». Sus ojos encontraron brevemente los de Roberto Jiménez en el público, pero no había ira en su mirada, solo una serenidad que venía de la aceptación. «Cuando perdimos todo, pensé que mi historia como emprendedor había terminado, que mi legado sería solo el fracaso». Hizo una pausa emocionado. «Pero el destino tiene sus caminos misteriosos. A través de mi nieta Lupita,
redescubrí el verdadero significado de emprender. No se trata solo de ganancias o crecimiento, sino de impacto, de transformar vidas, de construir comunidades. El público escuchaba en silencio respetuoso, absorbiendo cada palabra. Este centro comunitario representa una segunda oportunidad. Para mí, para muchas familias aquí en Nezahualcóyotl, y especialmente para nuestros niños. Un lugar donde el conocimiento, la creatividad y el espíritu emprendedor serán cultivados no como herramientas de acumulación individual, sino de transformación colectiva. Cuando don Francisco concluyó su discurso, el aplauso fue ensordecedor. Roberto Jiménez, notó Héctor, aplaudía discretamente, con una expresión indescifrable. Después de algunas intervenciones institucionales más, llegó el momento más esperado, la presentación detallada del proyecto del centro comunitario. Héctor subió al escenario acompañado de Isabel, que en las últimas semanas había asumido un papel crucial en la coordinación de las necesidades de la comunidad. El Centro Comunitario Limonada será más que un espacio físico, explicó Héctor, mientras diapositivas mostraban detalles del proyecto arquitectónico. Será un centro de innovación social, donde tecnología, educación y emprendimiento se encuentran para crear oportunidades reales. Isabel complementó, detallando los programas que se ofrecerían. Tendremos cursos de capacitación profesional, talleres de emprendimiento, clases de tecnología, actividades culturales y un programa especial de incubación de pequeños negocios locales. La química entre los dos era evidente. Completaban las frases del otro, compartían miradas cómplices, se movían en sincronía por el escenario. No pasó desapercibido para los presentes, especialmente para Lupita, que observaba con una sonrisa enigmática. Al final de la presentación llegó el momento simbólico del corte de listón, marcando oficialmente el inicio de las obras del centro. Lupita, don Francisco, Héctor e Isabel se posicionaron lado a lado, cada uno sosteniendo una punta de las grandes tijeras doradas. «A la cuenta de 3», anunció Lupita. 1, 2, 3. El listón amarillo fue cortado en medio de aplausos y flashes de cámaras. El proyecto que había comenzado con un simple puesto de limonada se había transformado en algo mucho mayor, no solo en tamaño, sino en significado e impacto. Mientras los invitados se dirigían al área externa para un cóctel, servido por los niños del proyecto con sus tradicionales limonadas en diversos sabores, Roberto Jiménez se acercó discretamente a don Francisco. «Hernández», comenzó visiblemente incómodo. Su discurso fue impactante. Don Francisco miró al hombre que había contribuido a su ruina. Por un momento, el silencio entre ellos pareció cargar el peso de décadas de dolor y resentimiento. «Gracias por haber venido, Jiménez», respondió finalmente el anciano, con una dignidad que impresionó incluso a Héctor, que observaba la escena desde lejos. «Hay cosas que me gustaría discutir», continuó Jiménez mirando nerviosamente alrededor, «sobre el pasado, sobre Muebles Hernández. Tal vez podamos programar una comida uno de estos días». Una leve sonrisa apareció en el rostro de don Francisco. «¿Quién sabe? El futuro está lleno de posibilidades». Con un gesto educado, se alejó para unirse a su nieta, que lo llamaba entusiasmada para mostrarle algo. Héctor observó a Jiménez quedándose atrás, con una expresión que mezclaba arrepentimiento y admiración. Había algo transformador en el ambiente, como si el proyecto no solo estuviera cambiando la comunidad de Nezahualcóyotl, sino tocando a todos los involucrados de maneras inesperadas. «Impresionante cómo manejó la situación con Jiménez», comentó Ana acercándose a Héctor con 2 copas de limonada especial. «Pocos tendrían esa grandeza». «Don Francisco es un hombre extraordinario», respondió Héctor, aceptando la bebida. «Siempre lo fue, incluso cuando estaba en su peor momento. Solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo nuevamente». «¿Y tú?», preguntó Ana, estudiándolo con interés. «¿Cómo estás manejando tu propia transformación?». La pregunta tomó a Héctor por sorpresa. «¿Mi transformación?». «Vamos», sonrió ella. «El poderoso CEO de Mendoza Tech
conocido por su obsesión por los resultados y la innovación tecnológica, de repente cancela contratos millonarios, pasa las tardes en una comunidad marginada y parece más feliz vendiendo limonada con niños que cerrando negocios globales. Si eso no es transformación, no sé qué sería. Héctor miró alrededor, a Lupita mostrando orgullosamente el proyecto de la maqueta a algunos visitantes. A don Francisco, revitalizado, compartiendo su experiencia con jóvenes emprendedores locales. A Isabel, que coordinaba con eficiencia el equipo de voluntarios, ocasionalmente lanzando miradas en su dirección. ¿Sabes qué es lo más irónico? Respondió finalmente. Pasé años acumulando riqueza, poder, reconocimiento, buscando llenar un vacío que nunca entendí completamente, y fue una niña vendiendo limonada en un día lluvioso quien me mostró lo que realmente faltaba. ¿Y qué era? Propósito, conexión, la sensación de que lo que hago realmente importa, no solo para el mercado o para los accionistas, sino para personas reales, con historias reales. Ana asintió, comprensiva. ¿Y ahora? ¿Vas a abandonar Mendoza Tech y dedicarte íntegramente a proyectos sociales? Héctor rió. No necesariamente. De hecho, estoy repensando el propósito de la propia empresa. ¿Por qué separar el éxito comercial del impacto social? ¿Por qué no integrar los dos? ¿Cómo? Estamos desarrollando un programa llamado Mendoza Tech para Todos. La idea es democratizar el acceso a la tecnología y la educación digital, comenzando por comunidades como Nezahualcóyotl. Este centro comunitario será el proyecto piloto, pero pretendemos expandirnos a otras regiones del país. La conversación fue interrumpida por Carlos, que vino corriendo, emocionado. Señor, Héctor, la reportera de Televisa quiere entrevistar al equipo de limonada comunitaria. Tiene que venir rápido. Mientras seguía al niño, Héctor vio a Isabel organizando a los pequeños para la entrevista, con la calma y eficiencia que siempre la caracterizaban. Sus miradas se encontraron brevemente y algo pasó entre ellos. Una comprensión silenciosa, una promesa no verbalizada. En los meses siguientes, el Centro Comunitario Limonada tomó forma rápidamente. Lo que comenzó como un proyecto local ganó proyección nacional, inspirando iniciativas similares en otras comunidades. La historia del puesto de limonada, que transformó una comunidad, se convirtió en caso de estudio en escuelas, de negocios y ejemplo de innovación social. Don Francisco Hernández, revitalizado por el proyecto, se convirtió en una especie de mentor para jóvenes emprendedores de la comunidad. Sus clases sobre ética en los negocios y resiliencia eran las más concurridas, siempre llenas de personas de todas las edades, ávidas por absorber su sabiduría. Isabel descubrió una nueva vocación como gestora social. Su talento para la organización, combinado con su sensibilidad para las necesidades de la comunidad, la convirtió en la elección natural para dirigir el centro comunitario. Bajo su liderazgo, el proyecto se expandió mucho más allá de la venta de limonadas, incluyendo ahora una cooperativa de costureras, un banco comunitario y un programa de intercambio con escuelas de élite de la Ciudad de México. En cuanto a Héctor, la transformación fue aún más profunda. El hombre que una vez midió su éxito por el valor de sus acciones en la bolsa, ahora encontraba satisfacción en métricas muy diferentes. El número de niños participando en los programas, el aumento en la tasa de aprobación escolar de la comunidad, las pequeñas empresas que nacían a partir del centro de incubación. Su relación con Isabel también evolucionó, floreciendo desde una colaboración profesional hacia algo más profundo. Comenzó con cenas después de largas reuniones de planificación, conversaciones que se extendían hasta la madrugada, confidencias compartidas sobre sueños y miedos. Sin prisa, respetando el tiempo de cada uno, construyeron una conexión basada en la admiración mutua y valores compartidos. En una tarde particularmente agitada en el centro comunitario, mientras supervisaban los preparativos para la primera feria de emprendimiento juvenil, Héctor encontró un momento para llevar a Isabel a un rincón tranquilo. «Necesitamos hablar», dijo él, con una seriedad que la preocupó momentáneamente. Pasó
¿Algo? ¿Problemas con el financiamiento del próximo trimestre? Él sonrió negando con la cabeza. No es sobre el proyecto, es sobre nosotros. El corazón de Isabel se aceleró. ¿Nosotros? Sí. He estado pensando mucho sobre cómo mi vida cambió desde aquel día lluvioso en el parque, sobre cómo encontré un nuevo propósito, un nuevo sentido para todo lo que construí. Respiró profundamente, buscando las palabras correctas. Pero la verdad es que la mayor transformación no fue en mi trabajo o en mis prioridades, fue aquí. Tocó ligeramente su propio pecho. Isabel lo observaba en silencio, sus ojos revelando una mezcla de esperanza y aprensión. Isabel Hernández, me enamoré de ti, de tu fuerza, tu determinación, tu capacidad de ver belleza y posibilidades donde otros solo ven problemas. ¿Y si tú sientes lo mismo? Antes de que pudiera concluir, ella colocó suavemente los dedos sobre sus labios. También me enamoré de ti, Héctor Mendoza, respondió con una sonrisa radiante, por ver que detrás del millonario poderoso existe un hombre que se emociona con una niña vendiendo limonada, que respeta a mi padre, que trata a cada persona en esta comunidad con dignidad genuina. Su primer beso fue interrumpido por una Lupita muy emocionada, que vino corriendo a avisar que el equipo de televisión había llegado para la cobertura de la feria. «Guácala, se están besando». La niña hizo una mueca exagerada, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Por fin, el abuelito y yo teníamos una apuesta sobre cuándo iban a admitir que se gustaban. 6 meses después, en la inauguración oficial del Centro Comunitario Limonada, totalmente construido y equipado, la comunidad entera se reunió para celebrar. El espacio impresionaba por su arquitectura moderna y funcional, con grandes ventanas que permitían la entrada abundante de luz natural, áreas verdes integradas y tecnología de punta accesible para todos. En el discurso de apertura, Lupita, ahora con 12 años y aún más articulada, resumió el camino que habían recorrido. Todo comenzó con un puesto de limonada en un día de lluvia, un encuentro que parecía casualidad, pero que hoy entendemos como destino, una conexión entre mundos diferentes, que mostró que en el fondo todos buscamos las mismas cosas: propósito, pertenencia, la oportunidad de hacer la diferencia. Mirando al público, donde Héctor e Isabel se sentaban tomados de la mano junto a don Francisco, la niña continuó. Mi abuelito siempre dice que la vida está hecha de ciclos, que después de cada caída hay una oportunidad de volver a empezar, de construir algo aún más significativo. Nuestro proyecto demuestra que tiene razón, que incluso de las experiencias más amargas como un limón, podemos extraer algo dulce y refrescante capaz de calmar la sed de muchos. La metáfora arrancó, sonrisas y aplausos emocionados. Mientras Lupita concluía su discurso, Héctor reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había vivido desde aquella mañana en que despertó sintiéndose vacío a pesar de toda su riqueza. Miró a Isabel, a don Francisco, a las decenas de niños que ahora participaban en el proyecto, a la comunidad que se había transformado y al mismo tiempo lo había transformado a él. En aquel momento, comprendió plenamente lo que Lupita había dicho. De la más simple de las ideas, un puesto de limonada, había nacido algo capaz de cambiar vidas, de conectar mundos, de transformar amargura en dulzura. Y mientras la celebración continuaba, con niños sirviendo orgullosamente su famosa limonada a los invitados, Héctor supo que finalmente había encontrado lo que siempre buscó. No solo el éxito, sino la satisfacción de formar parte de algo verdaderamente significativo. Una historia de transformación que, como la mejor de las limonadas, dejaba un